El último tema es de anafilaxia, es un tema que está hecho para el curso que estoy haciendo yo, que es de eventos críticos. Y este es un regalo, más que nada. Un regalo que es un tema que creo que tienen que saber manejar muy bien, porque es muy transversal a todos. Ya pueden ser ustedes incluso los que les pase, un familiar, un amigo, y indistinto de la especialidad que estén, en que sigan, tienen que saber al menos el manejo inicial, por lo menos. ¿Ya? Entonces esta clase está orientada a ver varios objetivos. El primero es que sepan cuál es el concepto de anafilaxia y que sepan diferenciarlo de otras definiciones que existen. Lo segundo es que sepan enumerar cuáles son los desencadenantes más comunes del ambiente hospitalario, que describan los síntomas y signos de la anafilaxia, que sepan los criterios diagnósticos y que luego sepan el manejo inicial y el estudio. ¿Ya? Entonces, voy a abogar esto. Hay gente en el chat, así que voy a sacar unos mensajitos por si van preguntando cosas, pero vamos. Entonces, cuando ustedes ven la definición y hablamos de anafilaxia, van a darse cuenta que hay un montón de conceptos poco claros como hipersensibilidad, reacción alérgica, reacción anafiláctica, anafilaxia, choque anafiláctico, alergia. La verdad es que estos se engloban y las dos organizaciones importantes que son la WAU, que es la que está arriba, que es la Organización Mundial de la Alergia, y esta Sociedad Europea, intentan generar definiciones cada cierto tiempo, ¿ya? Vamos a ocupar la definición de la WAU que, como pueden notar, ha ido cambiando con el tiempo, 2011, 2013, 2010, 16, ¿ya? Hay múltiples definiciones, pero las que todas concuerdan en el fondo es que la anafilaxia es una reacción grave, que es de inicio brusco y que puede causar la muerte. Eso es como anafilaxia, ¿ya? Si ustedes vieron la clase que les subí antes de eventos críticos y de CRM, se van a dar cuenta que calza mucho con esta definición. Son eventos que aparecen en forma brusca y que pueden matar al paciente. Cuando uno habla de anafilaxia perioperatoria, va a ser aquella anafilaxia que aparece cuando el paciente se premedica o llega al hospital, cuando le damos anestesia o incluso cuando está en el postoperatorio. Es todo esto, nosotros somos responsables de manejarla y diagnosticarla. Entonces, para poder entrar más en terreno, se van a dar cuenta que este cuadrito es medio complejo, pero intenta resumir un poco todo el cuadro de anafilaxia. Y vamos a partir desde arriba. Fíjense que la parte de acá habla del fenotipo de anafilaxia. Hay anafilaxias que son de tipo alérgicas, que están acá al lado, y las no alérgicas. Las más comunes en anestesia son las alérgicas mediadas por IgE, puede ser pregunta prueba, no lo sé. Y dentro de las que están mediadas por IgE, específicamente tenemos los betalactámicos, las comidas, el rocuronio, como ya vieron que era un agente, ¿cierto?, para paralizar al paciente, el látex y la clorexidina. Esto es lo más común, ¿ya? Dentro de las otras que podemos ver mucho en anestesia están las anafilaxias de tipo directo. Hay ciertos fármacos que van a liberar histamina en forma directa, ¿bien? Pero quédense con que las con IgE son las más comunes, ¿ya? ¿Qué produce esto? Esta activación va a generar que los mastocitos se granulen y van a liberar un montón de sustancias que van a producir finalmente vasodilatación, leak capilar y y broncoconstricción, ¿ya? Entonces vamos a generar por un lado hipotensión y taquicardia y por el otro hipoxia. Y este es como el monito que le explicaba que en el fondo cuando hay una anafilaxia mediada por IgE, que es una anafilaxia de tipo alérgica, tiene que haber exposición previa al alergeno. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo una persona que nunca se anestesió puede tener una alergia, por ejemplo, a rocuronio, una anafilaxia a rocuronio? Y eso es porque específicamente en las mujeres, el maquillaje que ocupan tiene algunas cadenas de compuestos de estructura que son muy similares a la rocuronio, ¿ya? Entonces alguien que se maquilla mucho quizá podría eventualmente estar sensibilizado y durante la cirugía tener una anafilaxia al rocuronio, ¿ya? Entonces les coloco dos de los más importantes que son por un lado el látex, anafilaxia al látex, ¿ya? Y la anafilaxia al rocuronio. ¿Qué es lo que pasa? Esta IgE se une al alergeno, se une al mastocito, ¿cierto? Y el mastocito se granula, ¿bien? Mientras que las que están no de tipo no alérgica, que son las que son directas en el fondo, tenemos un gatillo químico que va a gatillar directamente esta granulación. Y ahí en lo clásico siempre está el atracurio, que ustedes colocan atracurio en bolo, por ejemplo, y se dan cuenta que de repente hace un rash en el tronco, eso es normal, eso es esperable. No necesariamente una anafilaxia grave, sino una anafilaxia grado 1, vamos a ver más adelante. Y la morfina, que clásicamente cuando ustedes colocan la morfina, al cierto rato va a haber un grado de hipotensión, y eso es esperable. Bien, hasta ahora todo bien, ¿alguien con alguna duda que pregunten en el chat al tiro? Si no, para seguir. Parece que no. Ya. Vamos entonces. Chat. Hay una pregunta. Todo bien, ya. Muy bien. Gracias, Sofía. Sigamos entonces. Entonces se van a dar cuenta que la anafilaxia tiene una infinidad de síntomas. Tiene muchos síntomas. Y casi todos son muy inespecíficos. Hipotensión severa, paro, broncoespasmo, sibilancia, angioedema, edema vía aérea.
Entonces esto puede ser mediado por cualquier cosa. Puede ser un TEP, puede ser, por ejemplo, una taquicardia de causa inespecífica, puede ser dolor, ¿ya? Que genera taquicardia. Entonces acá la UAU intenta definir esto de alguna forma y crean una definición que es operacional, ojo, operacional, que es aquella que tiene una presentación, ¿cierto?, de inicio brusco, ¿ya? Que tiene alteración cutánea, ojo, y algunos de estos siguientes síntomas, que pueden ser síntomas respiratorios como angioedema, broncoespasmo, caída de la presión arterial o alteraciones gastrointestinales. Pero ojo, ellos colocan un segundo punto donde todos estos síntomas pueden ser expuestos frente, o sea, pueden desencadenarse frente a un alergeno conocido, y en ese caso, aunque no haya síntomas cutáneos, igual puede ser una anafilaxia. ¿Ya? Entonces, en el fondo, para resumirlo, es un paciente que tiene signos cutáneos, como por ejemplo, estos son pacientes reales, signos cutáneos como eso que se ve ahí, un rato, ¿cierto?, de tronco, más síntomas sistémicos. Este paciente es un paciente real, es un paciente que en la recuperación era alérgica a la dipirona, y algún becado de cirugía le dejó una VIC de dipirona, y hizo este cuadro, el paciente está despierto, ojo. Fíjense, ahí está el video, tiene una taquicardia de 134, satura el 34, la presión pueden fijarse que hay una PAM de 60, con una taquipnea de 23. El paciente está despierto, paciente real, ya del San José. Entonces, cuando uno va a ver esto, a datos importantes está el NAP6, que es una auditoría gigante de casos, y fíjense la incidencia, es uno cada 10.000 anestesias, o sea, es muy, muy bajo, ¿ya? Y de estos casos, solamente 266 fueron en realidad casos graves, que llegaron a mortalidad, ¿ya? Entonces, fíjense, yo les conté que la anafilaxia, ¿cierto? Tenían como base el síntoma cutáneo, ¿cierto? Pero si ustedes van a ver las anafilaxias que son fatales o las que son graves, en realidad la urticaria, por ejemplo, o el RATS, es muy, muy poco frecuente, ¿ya? Entonces, aquí digamos que puede estar en el final del episodio, pero casi nunca se presenta al inicio, entonces un signo que se que aparece es un signo más bien tardío, ¿ya? Entonces, la ausencia de síntomas cutáneos, y esto por favor llévenselo para la casa, no descarta una anafilaxia que sea grave o que sea mortal. Bien, de hecho les voy a mostrar unos casos más adelante para que lo discutamos. Entonces, vamos al diagnóstico diferencial. Tenemos este paciente, este es un paciente real también de San José. El escenario parte más o menos así. Yo estaba en el pabellón del lado, me llaman, doctor, ayuda en el pabellón 2. Yo estaba en el pabellón 1, ¿ya? Voy y me encuentro con esto. Un paciente que, si se fijan, tiene una taquicardia de 118, ¿cierto? La saturación no marcada. Y tenía un CO2, que este paciente estaba en ventilación mecánica, estaba operándose de una rodilla, en un hemofílico, con un CO2 que está bajo, 27 bajo, ¿ya? Y fíjense la PAM, tenía 39, ¿ya? Entonces, uno dice, ya, el paciente, lo que uno va a ver al tiro, ¿cierto? Es 6 rash cutáneo y no había. Entonces ahí tenemos dos opciones. O esto es una anafilaxia grave, que quizás se muera, ¿cierto? O es otra cosa. Y ese es como el escenario inicial. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? Y frente a eso, ¿qué es lo que hacemos? Tienen que volver a la clase anterior y pensar, esto es una crisis, un evento crítico, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo primero siempre es pedir ayuda, que afortunadamente el colega ya pedido, yo llegué y ahí estábamos, éramos dos ya. Él estaba de líder, ¿cierto? Y que lo estaba ayudando. ¿Conocíamos el ambiente? Sí. ¿Conocíamos posiblemente los diagnósticos diferenciales? Sí. Y pensamos, ¿saben que esto tiene pinta de anafilaxia? Entonces, si uno va a ver la clasificación y el manejo, wow, tira esta tabla gigante, que nadie se va a poner a mirar esta tabla con un paciente con una PAM de 30, ¿cierto? Pero uno lo intenta simplificar de alguna forma. La anafilaxia grado 1, chiquillo, va a ser una anafilaxia que tiene solamente síntomas cutáneos, esto que está acá, y nada más. La anafilaxia grado 4 va a ser paro, como pueden ver acá. Y la 2 y 3 está como entre medio. Entonces, lo que teníamos nosotros era una anafilaxia por lo menos, sospecha, 2 o 3. ¿Ya? Casi llegando a 4, porque si ese paciente seguía bajando su presión, se iba seguramente a parar. ¿Ya? Entonces, el manejo de esto siempre va a ser medidas generales que son muy bien de sentido común. Decirle al cirujano, oye, estamos con una anafilaxia, ojo, cierra a este paciente rápido, porque no hay que sacarlo. Voy a mejorar el retorno venoso con Trendelenburg. Si el paciente no está ventilado, ponerle cierto, algo para ventilarlo eventualmente si es que está con objetivo de conciencia, o mejorar la oxigenación. Y lo más importante es eliminar el gatillante. Pero la pregunta que uno siempre se hace es, ¿cuál fue el gatillante? ¿Habrá sido el látex? ¿Habrá sido, no sé, los factores de coagulación que le pasaron antes? ¿Habrá sido algún antibiótico? ¿Qué es lo que? Esa siempre es como la duda que uno tiene. Entonces uno empieza como a descartar todo, ¿ya? Si uno vuelve a la fisiopatología de la anafilaxia, se da cuenta que finalmente lo que pasa es que estos mastocitos se granulan, ¿cierto? Se libera estamina, triptasa y genera estas consecuencias. Entonces el manejo va a ir orientado justamente a esto, a intentar compensar o ayudar al cuerpo para que bypasse estas consecuencias.
Y la droga de elección para el manejo, y esto tienes que llevárselo para la casa, es la adrenalina. ¿Ya? La adrenalina, ¿cierto? Es una droga vasoactiva muy potente que se ocupa en reanimación y que tiene varios efectos. Efecto alfa, beta, ¿cierto? Uno y 2. El efecto alfa uno de la adrenalina lo que va a hacer va a producir vasoconstricción, que va a vasocontraer. Entonces nos va a ayudar a revertir, ¿cierto? Esta vasodilatación que se mencionaba anteriormente y el edema. ¿Ya? Los beta uno van a actuar aumentando la contractilidad y nos va a ayudar a mejorar el bajo débito. Y el beta 2 nos va a ayudar a evitar que el paciente llegue a broncoespasmo y eventualmente al paro cardiorrespiratorio. Ya, entonces el manejo es con adrenalina. La gran pregunta es cuánto le pongo. Entonces la Sociedad General de Anestesia y varias sociedades más tienen algunos ayudas de memoria, ¿ya? Donde ellos mencionan más o menos cuánto deberíamos colocarle al paciente por cada grado de severidad, ¿cierto? En el grado uno que un paciente tiene solamente síntomas cutáneos, por ejemplo, le pusieron una dipirona al paciente, hizo un rash cutáneo, pero nada más, miremoslo, no hagamos nada, veamos si es que no pasa a grado 2, ¿ya? Si ya pasa a grado 2 o 3 ahí empezamos con bolos de adrenalina, por vía periférica, ojo. Y acá uno se pregunta, ¿cómo diluyo la adrenalina? Porque esa es la pregunta, tengo la ampolla de 1 miligramo, no le paso 1 miligramo completo, porque si 1 miligramo para el paro, ¿cierto? Entonces lo que hacemos clásicamente en pabellón es tomar una ampolla de 1 miligramo en 1 ml y la llevamos a 20 cc. Y esa adrenalina va a quedar en 50 microgramos por cc. ¿Ya? Cuando dicen adrenalina 1 en 20 es esto. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá uno, en la anafilaxia grado 2 por ejemplo, manda 10 a 20 gamma. Entonces, lo que uno puede hacer es de esta dilución sacar un cc, volverlo a diluir en 5 cc para que nos queden 10 por cc. Lo van a ver ahí, pero véanlo con calma. Pero lo importante es que esta es la dilución comúnmente más utilizada. ¿Bien? Ya cuando estamos en grado 2 3 pasando el 3, incluso 4 uno manda un miligramo entero. ¿Ya? No, es distinto el escenario. Entonces, volvamos al paciente. Teníamos el paciente, ¿cierto? Con PAM de 39, durando nada y con 118 frecuencia. Le avisamos al cirujano, ¿cierto? Mejoramos retorno venoso, vimos una oxigenación. Relativamente no estábamos tan seguros qué es lo que había sido, si era látex, porque llevaba 5 cirugías, o si era la cefazolina que se había pasado, no teníamos idea, ¿ya? O incluso si que no era anafilaxia, porque justo estaban arreglando la prótesis de rodilla, entonces puede haber cementado, haber hecho un embolia por cemento, que también es un diferencial importante. Pero cuando nos pasa esto, lo importante es irse apoyando, diciendo, vamos viendo qué es lo que pasa, intentemos soportar a este paciente por dentro. Y iniciamos manejo con adrenalina, ¿ya? Entonces está en la foto real, está en mi mano, de hecho, ¿ya? Fíjense que yo estoy con la adrenalina cargada y esta acá había 1 miligramo de adrenalina, ¿cierto? Y le hemos pasado todo eso de adrenalina. Entonces ya evidentemente el paciente respondía parcialmente, pero que era una anafilaxia grado 3 incluso así llegando a grado 4, ¿ya? Entonces, cuando pase esto, chiquillos, tienen que ustedes ir a buscar su ayuda de memoria y decir, a ver, informamos al equipo, sí, carro paro, pide el carro paro al tiro. El líder lo teníamos listo, paramos el procedimiento, empezaron a cerrar la rodilla, ¿cierto? Vía aérea estábamos intubados, así que estábamos configurados al 100%. Acceso venoso teníamos, empezamos con adrenalina y pensamos acá rápidamente empezar una infusión, porque no puedo tener a alguien boleando, ¿no es cierto?, el paciente cada cierto grado, tengo que sacar a ese paciente de acá, que diga este funcionario de acá, y que haga otras cosas, ¿cierto? Si hay hipotensión, cerrar los gases, ¿cierto? Y pensar en algún agente amnésico como por ejemplo el midazolam. ¿Bien? Entonces empezamos a hacer todo esto y obviamente eliminar el alergeno en el caso que teníamos infusiones colgando, sacamos todas las infusiones y solamente colocamos suero. Y el videito, la bomba, yo siempre les recomiendo, chiquillos, que cuando vayan a infusar, a partir una bomba de adrenalina, vean las diluciones, léanlas de nuevo porque uno se olvida, ¿ya? Esto ese día cuando pedimos la bomba, pasó lo que siempre pasa, que uno pide una bomba y ya está mala, esa bomba, la verga estaba mala, nos trajeron otra bomba, y una vez se logramos armar, pero justo el San José, como un lugar mágico, tenía muy poco stock de adrenalina, entonces nos pasaron como dos, ¿ya? Finalmente armamos una bomba con lo que tuvimos, y ahí pueden ver la bomba, está 0,1 gamma kilo minuto, ¿cierto? Que es lo que dice la SACH, 0,1 gamma kilo minuto. Y noten que la PAM del paciente, ahí está, ya tenía 76 de PAM, la frecuencia se había normalizado y la saturación está en 98, marcaba ahora, y el CO2 había subido. ¿Cacharon? ¿Alguien que no haya entendido el manejo hasta ahora o vamos bien? Vamos 10 de 10, bien, muy bien. Entonces, salvamos el paciente, salió de la anafilaxia. Pero, hay que procesar, muy bien.
pero, pero, nos faltaba una patita importante que es el volumen, ¿ya? Entonces ahí, como estábamos los dos, pedimos ayuda, obviamente, siempre que ustedes pidan ayuda, llámense a alguien que tenga la habilidad que ustedes busquen. Yo, ¿qué es lo que hice? Fui a la coronario, hablé con el cardiólogo que estaba de turno, que era Rodra, que también es usatino, y le dije, ¿sabéis qué, Rodra? Ayúdame porque tengo un paciente en pabellón que no sé qué es lo que tiene en realidad, porque todavía no sabíamos si era anafilaxia o no. ¿Podría hacer una endoscopía? No vaya a ser que se haya tepeado, que tenga un trombo en la aurícula, en el ventrículo, no tengo idea. Y Rodra fue, le hizo una endoscopía, y lo que nos llamó mucho la atención era que esto que se ve acá, en una endoscopía, es el diámetro de la vena acá inferior, y está en 0,8. Ese es un número bajito, o sea, indicaba que el paciente está hipovolémico full, ¿ya? Entonces nos faltaba manejo agresivo con volumen. Bien, empezamos a reanimarlo con volumen y empezamos a buscar otros coadyuvantes, porque uno cuando lee el tema, ya, dice, todo bien, doc, solamente tenía en mente que la anafilaxia, sí, Gabriel, la adrenalina intramuscular es en el contexto prehospitalario, afuera, pero uno cuando está en pabellón, casi todas las anafilaxias son por cosas endovenosas, entonces son mucho más graves y son mucho más mortales. Entonces, por uno actúa en el fondo con la vía endovenosa, ¿ya? Ojo con las dosis igual. La intramuscular son dosis distintas. Ahí no vamos a conversar de intramuscular acá. Le voy a dejar el apunte igual, pero intramuscular acá no vamos a conversar, ¿ya? Buscamos otros coadyuvantes, como la hidrocortisona, el salbutamol, pero la verdad es que no hay consenso cuando ustedes ven la literatura de cuánto es la dosis, si tiene validez o no, cuánto se ocupa. Ya no, en realidad no. Les va a ayudar un poco para la broncoconstricción, pero la reina, ¿cierto? El manejo es la adrenalina y el volumen intenso, ¿ya? ¿Y qué creen que pasó? Pasó lo siguiente. Este es el paciente después de ser reanimado. Y quiero que se fijen que aparece en el rato cutáneo. ¿Se lo pueden ver ahí? El paciente se volvió a perfundir y apareció recién el RATS, y esto es concordante con el estudio NAP6 que les mostré. Las anafilaxias graves parten habitualmente con compromiso hemodinámico severo, ¿ya? Pero no hacen RATS cutáneo. Por tanto, el RATS cutáneo no es algo que nos oriente a una anafilaxia grave. Ojo, una anafilaxia común, quizás una alergia en el pabellón, ahí chiquitita en la sala, una tipo uno no pasa nada. Pero si tienen un paciente hipotenso, taquicárdico, que le pusieron recién un fármaco que eventualmente puede ser alérgico, ojo con esto. Yo tuve una anafilaxia en una paciente joven, sin ningún factor de riesgo, que me hizo un cuadro completamente respiratorio. Y la presión se alteró poco, ¿ya? Pero en total le pasamos 3 miligramos de adrenalina, era un montón, en bolo. Y esa paciente era una anafilaxia finalmente de rocuronio y reactó con su Gamalex, ¿ya? Entonces, otro tema y es mucho más avanzado. Esto es como más para médicos generales e internos, ¿ya? Y finalmente el estudio post-crisis, el examen, que es de elección, es la triptasa. Y noten que esta es la del paciente, esto fue el 14 de mayo, esto fue hace poquito, si no fue hace mucho. Y fíjense que la triptasa del paciente está elevada, tiene 22,3, se nos habla de una anafilaxia alérgica mediada por IgE. Fíjense que los valores de referencia llegan hasta 10 y que un valor superior a 11,4 está altamente relacionado con la anafilaxia, por tanto este paciente efectivamente sí fue una anafilaxia. O sea, tuvimos un caso que se da en uno cada 10.000 pacientes, para que se den cuenta que el mundo en verdad es terrible con uno como anestesista. Ojalá que nunca les pase esto y que puedan manejarlo. ¿A qué era alérgico? Hace la gran pregunta. No sabemos todavía, porque hay que estudiarlo. Pero creemos que lo más probable, Javier, o sea, Alejandra, es que haya sido de cefazolina. Porque, ¿qué pasó? Ese paciente se operaba de una rodilla, un paciente hemofílico, que le iban a hacer cultivo de la rodilla, bueno, de la secreción, y al momento que se pasa la cefazolina, después de que toman el cultivo, a los 10 minutos empieza con la sintomatología. Así que es muy probable que sea la cefazolina. ¿Qué se hace en estos casos? Una vez confirmado el diagnóstico de anafilaxia en pabellón con triptasa, se manda a inmunología hacen test de distintos tipos y ven finalmente la causa, ¿ya? Se piden IgE específicas para cada cosa. Como dato anexo, yo soy muy alérgico a muchas cosas. Tengo una urticaria idiopática del terror, me mancho por todo me da alergia. Y me estudié y el estudio inmunológico le lleva siempre PCR como para poder ver grado de inflamación, VHS, y IgEs de todo tipo, IgE específicas, por ejemplo, en nuestro caso para el látex. Ya yo tengo una IgE basal extremadamente alta, no tengo idea por qué, pero tengo una IgE para el látex baja, o sea, en cero, ¿ya? Así que no estoy sensibilizado todavía. Pero en los casos de los pacientes de este tipo se les pide IgE para poder ver bien la causa y IgE específica para cada alergeno que puede ser el desencadenante.
En este caso sería IgE de vaselina, IgE de látex, ¿ya? Y eso, y ojo, que una triptasa normal no te confirma, o sea, no te descarta el diagnóstico. La anafilaxia que tuve con la paciente anterior, la otra que les contaba, el broncoespasmo severo, tenía triptasa normal. Ya ella era una anafilaxia de libro, muy de libro, muy parecida a esta, pero ella tenía tristeza normal. Ya así que quizás fue una anafilaxia de otro tipo, fue quizás no alérgica o no mediada por IgE, porque si ustedes van a ver atrás, vamos a devolver un poquito, es que logro devolverme, parece que no puedo. Ah, no me deja, ya no importa. Si ustedes ven el cuadrito después en la clase, en la parte de acá abajo, se van a dar cuenta que las anafilaxias mediadas por componentes no alérgicos no cursan con tristeza alta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos en esta clase? En el fondo vimos el diagnóstico de anafilaxia, el concepto de anafilaxia. Ya saben, ¿cierto?, que es una reacción potencialmente mortal que se instala en minutos. Bien. Ya saben cuáles son los principales desencadenantes que pueden ser de tipo enérgico, como por ejemplo el rocuronio, ¿cierto? El látex, los betalactámicos, la clorhexidina incluso. Ya saben los síntomas y signos. Dijimos que los síntomas cutáneos son lo clásico que se escribe en la clasificación de la UAO, pero pueden existir otros síntomas y signos que son más graves, como el broncoespasmo severo y la hipotensión severa. Bien, saben los criterios diagnósticos y ya saben el manejo inicial y el estudio, ¿cierto?, que es con tristeza en el paciente en el postoperatorio. ¿Ya? Eso era todo. Y lo dejo invitado al canal de YouTube. Creé un canal hace poquito, ya tiene 270 suscriptores. Subo clips chiquitos de 2 minutos, como pueden ver, de ciertos temas, así que lo más probable es que esto aparezca en el canal en algunos días más.